Andy y Pedro, esa ansiedad por rendimiento va a ser la protagonista de esta sección de hoy. Vamos a ver por qué se da, cómo se manifiesta y sobre todo cómo poder combatirla. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con nuestra psicóloga Daida Hernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Estoy convencida de que esto les va a sonar bastante y hoy, como bien dices, vamos a ver por qué se da esta ansiedad, si es algo positivo o negativo siempre y qué podemos hacer para gestionarla de la mejor manera posible. Pues nada, vamos a dar esta información de sumo interés que tenemos preparada esta tarde, pero primero, como hacemos siempre, nos vamos a ir a la calle para preguntar a los canarios si alguna vez han sentido esa presión, esa ansiedad por tener que demostrar lo que valen ante los demás. Un equipo del programa ha salido en busca de respuestas y esto es lo que los isleños nos han contado. Yo cuando más suelo tener ansiedad es más bien cuando voy a hacer algo nuevo o algo así, algo que nunca he hecho, y la suelo pasar más, no mucho, pero es algo que suelo llevar y me lo suelo callar bastante. A la hora de mostrarlo no, nervios sí, pero lo que es ansiedad no, la verdad que no suelo sufrir. Cuando depende tu nota o depende que hagas algo y encima tienes gente mirándote o gente que sabes que te va a juzgar y todo depende de eso que estás haciendo, puedes llegar a tener bastante ansiedad. Pues sí me genera ansiedad el cumplir con estereotipos y el demostrar, demostrarte como tú eres realmente, ¿no? Bueno, hemos visto que para nada es complicado encontrar a personas que admitan públicamente que han sido víctimas de esa ansiedad por rendimiento. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido ese tipo de ansiedad. Desde luego que sí, y una de las personas que entrevistaron decía algo muy importante que tiene que ver con la mirada del otro, pero yo les quiero hacer una pregunta y la dejo ahí en el aire. ¿Realmente nos sentimos juzgados por el otro, por lo que va a pensar el otro, o somos nosotros los que nos estamos juzgando, ¿no? Muy buena pregunta, la dejamos ahí en el aire, contéstenla, tomen nota y busquen una respuesta, pero vamos a empezar con la información que hemos preparado hoy, Daida, y lo primero que vamos a hacer, definición como siempre, clara y sencilla, de qué es esa ansiedad por rendimiento o de rendimiento. Detrás de esa ansiedad lo que hay es un miedo excesivo, un miedo al fracaso, a equivocarnos, ¿no? Hay una autoexigencia a tener que hacerlo todo perfecto y además este miedo lo que va a ocurrir es que nos va a paralizar y a pesar de que lo intentamos hacer para rendir mejor, lo que hace es que precisamente nos hace que no podamos rendir como nosotros esperamos. Decir también que la ansiedad en sí no es algo negativo, que nosotros cuando nos vamos a enfrentar a una tarea necesitamos tener un poco de activación, ¿no? Lo que nosotros llamamos una pequeña ansiedad, una pequeña sensación de esto me pone un poquito nerviosa, pero el problema es cuando sobrepasamos esos niveles y ya nos empieza a bloquear. Pero nada, vamos a comprobar cómo esos límites se pueden sobrepasar, pero primero, ¿cómo se manifiesta esta ansiedad por rendimiento, Daida? Tiene una parte fisiológica donde podemos sentir pues, que nos mareamos incluso, podemos sentir una sensación de hiperventilar, el corazón nos va más rápido y demás. Hay una serie de pensamientos negativos recurrentes que empiezan, o intrusivos, que empezamos a decirnos y que empiezan en nuestra cabeza. Intentamos además evitar todas esas situaciones que nos generan malestar en vez de enfrentarlas y además hay un temor que se genera que hace que, como decíamos, el resultado que nosotros esperamos al final sea un resultado deficiente en vez de que salgamos airosos de esa situación. Me voy a quedar con una de las ideas que has dicho, que son esos pensamientos negativos, recurrentes, intrusivos, y quiero que demostremos un poco de manera gráfica, visual, cómo esos pensamientos pueden hacernos caer en esa ansiedad por rendimiento. Tenemos aquí una serie de vasos con unos colores, unas bolitas de colores, que cada uno va a representar un pensamiento. Por ejemplo, el verde, ¿qué pensamiento podría ser? Podríamos decir o podríamos pensar un no hago nada bien, ¿no? Cuando nos vamos a enfrentar a una tarea. Bueno, pues aquí estamos viendo que este recipiente grande, que es nuestra capacidad emocional, empieza a llenarse. Segundo pensamiento, por ejemplo, ¿qué sería? Imagínate que estamos ante un examen y empezamos a pensar, ay, ¿y si suspendo? ¿Y si no sale como esperaba? ¿Qué me van a decir los demás? ¿No? Empezamos a tener una serie de pensamientos y de ideas que la mayoría de las veces, si lo pensamos bien, no nos ayudan, ¿no? Con solo dos pensamientos, vamos con el tercero. ¿Cuál sería? Podría ser, ¿qué van a pensar de mí? ¿O voy a fallar? ¿Tengo que ser perfecto? ¿No? Todas esas bolitas yo diría que no representan un único pensamiento, sino que tenemos muchísimos
pensamientos, muchísima velocidad y la mayoría de las veces no somos conscientes de todo lo que nos decimos. Es que lo que veríamos es que si seguimos echando más pensamientos, el siguiente ya no hay más capacidad. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues que esto se desborda, se acabaría ¿no? desbordando. Quizás se acabaría podríamos... desbordando, este último pensamiento acabaría por aquí, acabaríamos explotando y siendo víctimas de esa ansiedad de la que venimos hablando, ¿no? Nuestra capacidad tiene un límite y la hemos sobrepasado. Efectivamente. Tenemos también muchos pensamientos, como decíamos antes, en relación a los otros, ¿no? Que van a pensar de mí y demás, y a veces no es un único momento, un único pensamiento, sino son muchos que van entremezclándose, no somos conscientes de ello hasta que de repente nos vemos desbordados y nos bloqueamos o nos da un ataque de pánico y ahí sí que no vamos a poder rendir, desde luego, que de forma efectiva. Pues nada, vamos a dar unos consejos para que esto no suceda, pero hay que caer en la cuenta que esta ansiedad por rendimiento llega también a afectar hasta los más pequeños. Esto llega, por ejemplo, también al deporte base. Muchas veces vemos en los equipos de fútbol cómo a los niños, a los futbolistas, se les somete una presión que nada tiene que ver con la edad que tienen y con lo que están haciendo en ese equipo de fútbol. Pues nosotros vamos a hablar ahora con un entrenador que lo que va a inculcarnos es todo lo contrario. Él defiende que hay que trasladarle valores y enseñar a los niños a divertirse. Con él se encuentra ya nuestra compañera Sara Sánchez. Buenas tardes. Sí, nosotros de hecho ya nos encontramos con Braulio, él es entrenador del equipo Atlético San Juan, un equipo de base. Muchísimas gracias, Braulio, por atendernos. Y él tenía claro, y me lo comentaba en la entrevista previa, que por encima de lo que es el fútbol y la competitividad está que los niños disfruten en el campo. Sí, por supuesto. Estamos hablando de edades muy cortas, en el que los niños se están formando, no solo como personas, sino como deportistas, y nosotros desde el club lo que transmitimos a las familias y a los niños, a las niñas, es que disfruten, que lo pasen bien, que adquieran muchísimos valores y que al final están en un proceso en su corta edad de formación, y lo que queremos es que sigan practicando deporte, y en este caso el fútbol. ¿Dónde crees realmente, Braulio, que radica esa competitividad? ¿Está mucho más en las gradas por parte de esos padres? Bueno, sí es verdad que el niño o la niña trae ya intrínseco de casa el tema de competir. Al final, yo soy padre de un niño de 8 años y me quiere ganar en cualquier juego, en cualquier deporte que hagamos. Pero sí es verdad que el contexto exterior podría mejorarse mucho, y sí es verdad que hay familias que fomentan un poco esa competitividad. Braulio, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido, y lo acaban de escuchar de la mano de Braulio, entrenador de equipo base, que prefiere que los niños disfrutan y se lo pasen bien y dejar a un lado la competitividad. Sara, muchísimas gracias. Vamos a quedarnos con ese mensaje y sobre todo caer en la cuenta de que son niños y que si les sometemos a esas ansiedades de pequeños, cuando crezcan van a sufrir trastornos de ansiedad sin ningún tipo de duda. Daida, llegado a este punto, él nos ha dado una serie de soluciones, Braulio nos ha dado una serie de soluciones, pero vamos a poner el foco ahora en cómo poder combatir esa ansiedad por rendimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos nos daría? Pues lo primero, ser conscientes de esta autoexigencia que muchas veces tenemos, que la mayoría de las veces lo que nos decimos es: a mí me ayuda esta autoexigencia porque me hace rendir más. La mayoría de las veces esto es mentira, ¿no? Tenemos que trabajar ese perfeccionismo que la mayoría de las veces lo que hace es paralizarnos. Practicar lo que llamamos en psicología la autocompasión, que es simplemente ser amable con nosotros mismos. Toda esta parte de diálogo interno es súper importante, sobre todo cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, somos muy amables, pero cuando van mal, aprender de todos esos errores, permitirnos fallar, muchas veces intentamos ser perfectos y lo que tenemos que ser es excelentes, ¿no? La perfección no existe y es muy difícil, no somos robots, somos humanos, entonces es importante que tengamos este permiso para, oye, me equivoco y aprendo del error, ¿no? Practicar, entrenar nuestra mente, ejercicios de relajación. En psicología deportiva podemos hablar incluso de visualizaciones que muchos deportistas de élite practican, pues todo esto nos va a ayudar. Revisar nuestro diálogo interno, todos esos pensamientos negativos que vienen y que nos hacen a veces bajar incluso este rendimiento, pero sobre todo nos generan mucho malestar y nos contamos muchas mentiras. Vamos a intentar revisar este diálogo y contarnos cosas que nos ayuden, no que nos perjudiquen. Y por último, dejar de evitar aquello a lo que tememos. Es importante que afrontemos. Entiendo que evitamos porque
nos genera malestar a corto plazo, pero todo lo que evitemos se va a hacer mucho más grande a largo plazo. Y como siempre decimos, Pablo, si es necesario y lo estamos pasando muy mal, por favor, acudir a un profesional que nos pueda ayudar. Pues nos quedamos con ese mensaje, Aida, sobre todo de valentía y de en el momento necesario poder acudir a un profesional, que no es nada malo y que nos puede ayudar mucho. Dadia Hernández, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros todos tus conocimientos.